Muy buenas tardes. Aquí a Bernardo. Muy ¿Qué tal, buenas, Juan? muy buenas, don Bernardo. ¿Cómo ¿Sale está bien todo? esto? Muy Yo, bien, yo creo que sí. ¿Tú me escuchas bien? perfectamente. Y a ti también. Pues muchas gracias y un placer enorme tenerte aquí con nosotros para comenzar a hablar de algo diferente. Vamos a intentar hacer todos estos programas que sean didácticos para que la gente aprenda de maestros como vosotros y que puedan ver diferentes facetas y diferentes recorridos. Vamos a hablar con Bernardo Lucena, es un veterano de Vietnam, que lleva muchos años. ¿Cuántos años llevas en Alvear? Solamente 30, solamente 30. 30 años. Tú eres, Sí, tú eres químico, tú eres químico. sí, sí, soy químico, sí. Pero eso está ya en la noche de los tiempos. Realmente soy enólogo y enófilo. Eso es. Y cada vez, cuando va pasando el tiempo, cada vez, cada vez más enófilo, ¿verdad? Sí, eso es afortunadamente una cosa que si va de la mano es mucho mejor. Eso es. Se disfruta de gran parte de lo que se hace, ¿no? Sí. Pues vamos a hablar hoy de algo maravilloso, de enseñarle a la gente algo que se desconoce siempre y que está en el conocimiento de la maravilla que son estos vinos. Cómo se crea una solera y cómo se desarrolla una solera, que vamos a ver primero de la Sierra de Montilla contigo. Desde el primer momento, vosotros la uva, ¿en qué época la sierra, en qué época se vendimia aproximadamente? Bueno, últimamente están adelantándose mucho las vendimias, es una realidad. Solamente hace 2 años la vendimia, según comentarios de todo el mundo de la zona de Montilla Moriles, la vendimia volvió a su tiempo normal, es decir, finales de agosto en Ruedos y un poco más adelantada en la Sierra de Montilla y sobre todo un poco más retrasada en la Sierra de Montilla y un poco más retrasada todavía en Moriles y la zona de Cabra y todo esto. Pero la realidad es que la vendimia se está adelantando mucho y es una cuestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar los recursos que tengamos. Eso es una cosa existente. También es verdad que la elaboración del vino dulce Pedro Jiménez adelanta considerablemente también la vendimia porque tender la uva al sol se pretende aprovechar el agosto, mediados de agosto, más que primero de septiembre, por los riesgos de tormentas y por disponer de más tiempo a la hora de cambiar la pasera, utilizar para llevarse la pasera. Pero ¿Y, vos, realmente se adelanta, ¿no? y vosotros qué hacéis? ¿2 vendimias, 3 vendimias, una vendimia? Nosotros tenemos uva propia, como mucha gente sabe, tú también lo sabes, pero también dependemos mucho de comprar uva a proveedores habituales que son los abuelos o los bisabuelos de los actuales propietarios, y Alvear en ese tipo de cosas y en otras es muy tradicionalista, con lo que cuida bastante a sus proveedores de uva y nuestra persona de campo, Manuel Peinado, que es un fenómeno como tú sabes, también conoce muchas veces casi mejor que los propios propietarios actuales los pagos y las viñas de las que nosotros hemos utilizado siempre uva para nuestra vendimia, ¿no? Es una realidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es abrir el lagar y muchas veces nosotros vamos buscando, como saldrá a colación en esta conversación y seguramente también con Juan Márquez, vamos buscando siempre uva madura y, si es posible, con 15 o más grados de alcohol probable. Pero a algunos proveedores de fuente, aunque la uva se paga por grado y se prima considerablemente el grado alto, hay situaciones en las que se te presentan proveedores habituales con remolques de uva que no tienen ese grado. Entonces, en vez de hacer una mezcla
que daría al traste con la media de los 15 grados de alcohol probable que nosotros buscamos, lo que se hacen es paralelamente dos vendimias. Nosotros llamamos alto grado y bajo grado. De manera que al final se obtiene un vino que va a tener 15 grados cubiertos, nosotros llamamos 15 grados cubiertos, y otro vino que tendrá 14 y algo, depende del año. Si el año trae mucha carga de uva, el grado medio normalmente suele ser más bajo. Si la vendimia es más escasa, el grado medio suele ser más alto. También depende de los pagos, depende también de si llueve o no llueve en fecha cercana a la vendimia. Toda esa serie de circunstancias que al final hacen que el grado medio de la vendimia sea más o menos alto. Pero en cualquier caso, con el bajo grado... Y de ahí, Bernardo, ¿qué proceso seguís? ¿Vosotros hacéis, lleváis la uva a los puentes? Nosotros tenemos un lagar que en la Sierra de Montilla, justo al empezar la Sierra de Montilla, que se llama el Lagar de las Puentes, y actualmente hacemos toda la vendimia allí. Hubo un tiempo, hace aproximadamente 15 años, que hacíamos una parte de la vendimia de Ruedo, justo en la bodega que hay en el centro de Montilla, pero eso lo dejamos atrás y hemos centralizado todo en el Lagar de las Puentes, excepto la elaboración del vino dulce Pedro Jiménez, que la hacemos en las instalaciones que tenemos en el centro de Montilla, porque ahí hay un recinto preparado para tender la uva al sol, es mucho más cómodo, se puede trabajar con más comodidad ahí en el centro de Montilla. La uva para el Tres Miradas la recogéis antes, ¿verdad? Sí, la uva para el Tres Miradas se coge no cuando haya madurez industrial, sino cuando hay madurez fisiológica. Como tú sabes, el Tres Miradas, me parece que vais a hablar del asunto seguramente el viernes. El Tres Miradas se elabora a partir de parcelas escogidas, parcelas singulares, con viñas de más de 50 años, y casi todas están casi a lo largo de la vereda de Cerro el Macho, tanto a la derecha como a la izquierda, casi todas. Están las parcelas de la viña de Antoñín, del Gartal, de Cerro Macho, de Franco y otras que andan por ahí también. Y es así que, como nosotros no vamos buscando 15 grados, sino que vamos buscando madurez fisiológica, la uva se cata las bayas, se vigila con otros criterios la evolución de la vendimia. Esa uva se corta con ese otro criterio, que suele coincidir normalmente con el comienzo de la vendimia, general. Y entonces, de la uva que va para el sistema, ¿qué proceso hacéis? ¿Cómo es el sistema de fermentación? ¿Clásico de tinajas, acero inoxidable? ¿O qué sistema? La fermentación, sí, la fermentación actualmente prácticamente la totalidad de la uva se fermenta, excepto el proyecto Tres Miradas, se fermenta en acero inoxidable con temperatura controlada. Lo que ocurre es que una parte notable de la vendimia se termina en tinaja. Nosotros tenemos todavía en activo una cantidad importante de tinaja de 150 arrobas, de 300 arrobas y de 400 arrobas. Utilizamos casi siempre las tinajas de la bodega Maternidad, que son de 300 arrobas. Estamos hablando de 4.800 litros, una cantidad muy cómoda. Y lo que hacemos es terminar la vendimia, sobre todo cuando el grado es más alto del normal, 15 grados cubiertos. Terminamos casi siempre la fermentación en tinaja. Esto crea un considerable aumento del trabajo, porque hay que rociar. Primero hay que empezar del desfangado del mosto, luego la fermentación en depósito de acero inoxidable, y luego se pasa a las tinajas, como he dicho antes, y en esas tinajas va convirtiendo poco a poco los últimos gramos de azúcar en alcohol, y esa fase final normalmente es más lenta, mucho más lenta que la inicial, porque las levaduras están, utilizando un símil, están cansadas, entonces necesitan un poco más de tiempo para terminar con los últimos gramos de azúcar. Entonces, eso sí que se hace normalmente en las tinajas de venida. Todavía tenemos vino de la última vendimia, vino de 15 grados cubiertos, en las tinajas de la bodega Maternidad en la actualidad. Y de ahí,
de ahí que seleccionáis para ir ya al sistema, al comienzo del soleraje. Claro, a partir las tinajas están clasificadas con grupos. El grupo 1, grupo 2, grupo 3. Cada grupo normalmente procede de una fermentación concreta de un depósito de 100.000 litros. Entonces, se va viendo, como es lógico, la evolución de la fermentación, tanto en el acero inoxidable como en las tinajas, y se va bajando el vino poco a poco, por nuestros medios, se va bajando el vino a la bodega del centro de Montilla. Se suele conservar, ya tenemos el vino caracterizado analíticamente, pero se suele conservar, en la medida de lo posible, la personalidad de cada uno de los grupos que hay en el lagar de las fuentes. Eso no siempre es posible, pero normalmente lo podemos hacer. Entonces, una vez que baja el vino al lagar, a la bodega de Montilla, se vuelve a analizar y se almacena, de manera que hay una especie de, bueno, aparecen lías, porque todavía cuando se baja el vino tiene bastantes lías procedentes de la fermentación. Se espera que esas lías se depositen en el fondo de los depósitos y se sacan muestras para catar. Se clasifica el vino para la crianza no solamente en función de los datos analíticos, que también, sino también de las cuestiones organolépticas, el olor y el sabor. Es verdad que hoy día se cuenta con una serie de equipos para poder controlar el vino desde el punto de vista analítico mucho más sofisticados que hace 30 años, y eso ayuda muchísimo para poder seleccionar el mejor vino. Y eso va porque tenéis... Entonces, claro, ese vino sirve para alimentar las criaderas del fino CB. Nosotros alimentamos las criaderas del fino CB siempre con el vino que elaboramos nosotros en las fuentes, ¿no? Entonces, las criaderas estamos hablando, actualmente tenemos la tercera criadera, que es la más joven, la segunda criadera, la primera y la solera del fino CB. El fino CB que se embotella, el fino CB procede de la solera del fino CB. Después de pasar aproximadamente 6 años, la edad media de cada tramo de los que estamos hablando, tercera, segunda, primera y solera, estamos hablando de año y medio, con lo que, si sumamos, estamos hablando de 6 años, que es la edad media que tiene el fino CB que se embotella, ¿no? ¿Y cuántas veces rocías? ¿Cuántas veces rocías al año? ¿O cuántas sacas? No hay una cantidad determinada de sacas, o sea, no hay estrictamente hablando una cantidad de sacas y de rocío, aproximadamente 3 o 4 veces. Nosotros tenemos una venta también de vinos finos, pero que no tienen tanta edad como el fino CB. Entonces, la alimentación de las criaderas que van agua arriba de estos vinos, es verdad que es más, tiene más saca y más rocío, pero la solera del CB entre 3 y 4 saca y rocío al año. Sí. Y luego, y de ahí el CB tiene unos 6 años y continúa, sí, y continúa en el proceso. ¿Y qué eliges? ¿Qué botas eliges de la solera para comenzar el soleraje del capataz? Sí, tenemos tú conoces bien la bodega, pero te recuerdo que tenemos en la solera del fino CB, tenemos 3 o 4 cachones en los que hay botas de mayor capacidad. Normalmente todas las botas que hay en la bodega monumental, donde tenemos la escala del fino CB, son casi todas de 37 arrobas. Pero el cachón 40, el cachón 41 y el cachón 42, que son los que hay en los paredes opuestas, tienen 52 arrobas aproximadamente de capacidad. De ahí, el vino que tenemos ahí tiene unas características especiales y normalmente este vino, esa solera de CB, sirve para rociar la escala del vino que acaba de servirte tú hace un momento, que es el fino capataz, la escala del capataz, que es otra escala de fino, continuación de la escala del fino CB, pero en este caso termina en la solera del capataz y en otra denominación que teníamos anteriormente que se llamaba, y todavía lo recordamos así, primera de capataz viejo, que es incluso un vino de edad superior a la solera del capataz. Sí, y de ahí sale, ¿qué va, por ejemplo, al criadera
y qué va del El que era como se ha convertido en un bien escaso. El capataz, cuando termina de ser fino, el paso de fino a amontillado es un paso muy sutil, no es algo brusco. Y además, en nuestro caso, al menos, es paulatino. El oscurecimiento del vino que tú tienes en la copa y la percepción de olores y sabores que no son estrictamente de fino, sino que son de algo más complejo, porque se va oxidando el vino poco a poco, ese paso es paulatino. Entonces, con las escalas más viejas del capataz, se rocía las primeras escalas, las más jóvenes, de lo que nosotros llamamos los vinos viejos. Nosotros no hemos llamado amontillado hasta hace relativamente poco tiempo a los vinos viejos, los que tenemos en la sacristía de la bodega que todavía hay en el centro de Montilla, la bodega de la casa, la llamamos nosotros. Hasta 1945 en Montilla no se llama amontillado, ya lo hablaremos el viernes. ¿Cómo? Hasta 1945. Hasta 1945 no aparece el nombre, no aparece amontillado, parecía amontillado como palabra, aparece solo con el reglamento de 1945. Bueno, amontillado significa, estrictamente hablando, al estilo de Montilla, ¿no? Es una realidad, ¿no? Por la razón que sea, se tuvo que diferenciar unos vinos de otros y al final hubo que llamarles de alguna manera y los que parecían o los que se asemejaban al estilo de Montilla se llamaron amontillados. Efectivamente, de eso hablaremos el viernes. Y tú aquí, de esa parte que va, que todavía es un fino que va para amontillado, como es el criadera, pero el sistema normal, donde continúa, que es una tipología fabulosa, el fino que va para amontillado, pero de las soleras, ¿qué soleras eliges del capataz para comenzar en el Carlos VII, en el amontillado? Es una continuación, o sea que no hay, nosotros no elegimos una parte como, en contra de lo que hacemos con el fino CB, que elegimos vino procedente de los toneles, estos que he dicho, que tienen 52 arrobas, porque la cadencia de saca y rocío, al ser más lenta en los vinos más viejos, aporta menos oxígeno al vino y, por tanto, la levadura tiene menos nutrientes con los que reproducirse. Por eso decía antes que el paso de fino a amontillado es por dos motivos. Primero, porque se está haciendo más lento el movimiento del vino. Al hacerse más lento el movimiento del vino, la levadura consume prácticamente todo el oxígeno y no se reproduce tanto. Las capas de levadura no están espesas o incluso en la época menos propicia aparecen grandes vacíos de flor en el vino. Esos vacíos de flor, esos huecos que hay en la flor, por ahí entra el oxígeno más fácilmente y se va oscureciendo de manera paulatina y controlada, no accidental, sino controlada. Entonces, es redundante, es un fenómeno redundante. Al haber menos oxígeno, la levadura se reproduce menos, al reproducirse menos la levadura, se oxida el vino un poco más y este fenómeno se va acentuando con el paso del tiempo porque además el vino tiene menos nutrientes para la levadura. Por tanto, llega un momento en los ya amontillados, en los que no hay levadura de velo. Al no tener levadura de velo, el vino pasa directamente a una fase totalmente oxidativa durante todo el año. ¿Y tenéis algún proceso intermedio? Porque del soleraje del capataz, que lo que sale al mercado, que tiene 10 años... Sí, aproximadamente. Es prácticamente el doble. El capataz que tú estás tomando, el solera capataz, tiene aproximadamente el doble de edad que el vino, el CB, la solera CB que tú y yo conocemos, que conoce todo el mundo. Entonces, no he entendido bien la pregunta que me ha hecho. Si hay una selección... si hay del proceso que lleva de 10 años de la solera del capataz, a lo que es el Carlos VII, si hay algún terreno intermedio de algún amontillado mediano, porque, claro, el Carlos VII ya es un vino de 25 años. El Carlos VII, realmente el Carlos VII es la solera de amontillado. Si tú vas a la bodega de la sacristía de la casa, allí no aparece las palabras Carlos VII en ninguna bota, aparece solera de amontillado. La solera de amontillado
es de donde siempre se ha sacado el Carlos VII. Entonces, en medio, entre la escala del Capataz y el Carlos VII, siempre ha habido al menos 3 criaderas. La criadera del el A, el B y el A más B. Actualmente tú tienes en la mente el criadera A, que ha sido un vino. Usted sí que sabe. Sí. Ha sido un vino que desgraciadamente no podemos disponer de él en una cantidad suficiente como para toda la demanda que tenemos, porque a partir de cierto momento en el que no hay una masa muy importante de vino, estamos hablando de que el proceso de crianza de los finos que termina en los amontillados es piramidal. Abajo, la tercera criadera de fino CB, hay mucho vino y muy joven, pero cuando llegamos al culmen de esa pirámide, estamos hablando de 3 botas grandes nada más. El Solera Fundación, que es el amontillado nuestro más viejo, son solamente 3 botas de 60 arrobas. Entonces, claro, en medio... Pero de ahí hay un proceso, claro, de ahí tienes, del Carlos VII tienes luego el paso al general Alvear, al abuelo Diego. Después del Carlos VII está el general Alvear, que es un vino que no ha salido al mercado nunca, y el abuelo Diego, que forma parte de la escala de amontillado. No me refiero ahora al palo cortado abuelo Diego, que va por otro lado. El abuelo Diego, que forma parte también de la escala de amontillado, y el abuelo Diego rocía al Solera Fundación, que es nuestro amontillado más viejo, un amontillado que posiblemente sea centenario y que ya te digo que hay una cantidad muy escasa y por eso salen se hace una saca cada año y medio aproximadamente y de 80 o 100 botellas, ¿no? 100 botellas de 3 octavos, ni siquiera botellas de 3 cuartos. O sea que es una cosa escasísima, ¿no? Y de ahí hay una cosa que siempre me llama la atención, de esos, lo que llamas tú los momentos oscuros, que es curioso porque el capataz siempre tiene, aunque se noten las sacas de cuándo es, pero el Carlos VII pasa por momentos de esta botella que tengo aquí, es una botella mucho más en la línea de lo que es el soleraje desde CB, y sin embargo hay otras que parecen más jerezanas, más gruesas. Eso nunca me pasa con el capataz, no me pasa nunca con el general Alvear, y pasa con el abuelo Diego, que hay que se hace más... Saca. Yo creo que el momento de la saca efectivamente es determinante. Yo te pongo como ejemplo, yo soy defensor de una idea que es que los vinos, las escalas, no ya la bota en sí, sino las escalas, pasan por altibajos. Entonces, muchas veces nosotros estamos mirando una parte de la escala en el que el vino está un poco sordo. Es algo que potencialmente es magnífico, pero en ese momento no está en plenitud. Eso ocurre, lo hemos visto algunas veces, salvando las distancias, con un Pedro Jiménez. Un Pedro Jiménez que tenemos nosotros en la bodega de la Bugambilla, que se llama el 2003, durante mucho tiempo lo hemos tenido denostado totalmente. Este Pedro Jiménez, no vamos a hacer carrera de él, tal. Llega un momento en que, sin venir a cuento, se saca una muestra y dice, caramba, ¿este es el Pedro Jiménez 2003? No nos habremos equivocado al sacar la muestra, vamos a sacar la muestra, lo echamos de nuevo, y el vino es como si explotase desde el punto de vista gustativo y olfativo. Entonces, eso ocurre también, y parece que tú lo hemos comprobado más de una vez, con el Carlos VII. El Carlos VII, algunas veces cuando se hace una saca, está en la fase más baja, y efectivamente es una de las grandezas que tienen este tipo de vinos. Después, el general Alvear siempre está exultante, algo que se sale, es como si estuviese esperando a rociarse el general Alvear para mostrar el potencial que ha estado quizá un poco oculto cuando se llamaba Carlos VII todavía. Claro, es que es curiosísimo cómo esos vinos, como el Carlos VII irregular, da regularidad siempre al general Alvear, y como el abuelo Diego, también irregular, da una regularidad al Solera Fundación. Sí, también, ¿sabe lo que ocurre? Que a medida que vamos subiendo, el número de botas es menor, y entonces es mucho más homogéneo.
Hay momentos en los que cuando tú tienes veintitantas botas de amontillado y empiezas a sacar una tras otra, al final te das cuenta que hay unas diferencias muy notables. Y esas diferencias se acentúan en determinadas épocas del año. Quizás, no sé si al final de agosto, al final de... No sé por qué, pero es una realidad, una realidad. Entonces, cuando tú tienes 3 o 4 botas, aunque sea grande, la homogeneidad es mucho más creíble, mucho más real. Y eso es lo que suele ocurrir cuando vas subiendo en la pirámide esta que gráficamente he intentado hacer para que se entienda un poco más cómo es. Es que es curiosísimo porque ahora probando el Capataz y esta saca última que has hecho de Carlos VII, es que está en la misma línea. Sin embargo, el anterior que había parecía más jerezano, más grueso. Juancho, el potencial está ahí. Ahí no hay otra. Lo que entra, sale. Eso es una realidad. Entonces, esta es la última, la que te he enviado, la última saca del Carlos VII. Sí, está finísima. Es impresionante. Es la línea. Después de beberlo, después del Capataz y del Criadera, es que es una línea homogénea de subida. Estamos hablando de un vino que yo digo que tiene 25 años, pero yo creo que tiene mucho más. Pues yo llevo diciendo que tiene 25 años desde que entré en la bodega. Y entonces, pero eso. Es real, es real. Y entonces se nota la finura que tiene este vino todavía, a pesar de que cierra los ojos y notas el fino en el fondo, la elegancia del fino, a pesar de que tiene un color que lo hace claramente un amontillado. Es una realidad. Eso, como le gusta tanto a nuestro amigo Paco el Castillo, tiene esa parte biológica que se nota muchísimo en este vino, en este Carlos VII. Claro, y luego llegas ya al Solera Fundación, que es el final del viaje. Sí, yo me he traído una muestra del laboratorio, como es tan escaso. Claro, porque un vino como el Solera Fundación es un vino que cada cuánto tiempo hacéis una saca. Es que veo que es la botella 155 de 276, pero no hacéis todos los años. ¿Qué hacéis? ¿Cada 2, 3 años? Claro, porque llega un momento en que no se puede sacar más de lo que la criadera da de sí. Aquí participa no solamente la nariz, sino las matemáticas también. Tú no puedes sacar de donde no puedes sacar más, porque te está bajando de manera crítica la edad media de un vino y eso al final aparece. Entonces, fíjate un detalle que alguna vez lo hemos comentado. Este vino, a pesar de ser viejísimo, estamos hablando de, ya te digo, que posiblemente sea casi centenario, fíjate cómo es suficientemente limpio y suficientemente pálido, por si no tiene que ser oscuro. Un Pedro Jiménez viejo sí que tiene que ser muy negro, pero un vino tipo amontillado no tiene por qué ser oscuro totalmente. Yo desconfío sistemáticamente de los amontillados muy oscuros, porque entiendo que no tienen que ser oscuros. Pero ¿cómo haces cuando no rocías o así? ¿Cómo cubres las mermas? Las mermas sí que hay que correr la escala para reponerlas. Estamos hablando de unas mermas que son entre un 4 y un 6% anual. Entonces tú puedes saltarte las mermas un año, pero al año siguiente tienes que cubrir con creces esas mermas, porque se lo debe a la bota. Es algo, una deuda que tú tienes con la bota. Si al final no las cumples, resulta que desconcierta un poco el sistema de criadera de solera. El sistema de criadera de solera tiene que ser honesto con él, si no al final te pasa factura, ¿no? Esa es una realidad. Qué maravilla, qué sencillo has hecho, algo complicado, qué fácil lo has hecho. Todo. Había una pregunta por aquí que decían que el amontillado, si habla Poe de él, sí, es que el amontillado, la primera vez que aparece la palabra amontillado, se ha descubierto en la documentación de CZ, que tiene hoy tradición, que la primera vez que se usa es 1795 por unos... 1795. Exacto. Pero el viernes explicaré el proceso que lleva y las teorías distintas, lo hablaremos con Ramiro, que hoy vamos de otro tema, pero es que han hecho una pregunta y era para resolverla, que por qué Poe hablaba de amontillado, entonces, pues del siglo XIX, y aparece en 1795 la palabra amontillado, pero ya hablaremos y explicaremos un poco todo ello. ¿Alguna cosa más que quieras remarcar?
Nada, solamente estoy seguro de que mi amigo Juan continuará con la conversación tan amena como tú la has empezado y muchísimas gracias por contar conmigo y con nosotros en general, con la bodega para poder darle una vuelta a este tipo de vinos que es tan agradecido y muchísimo gusto de estar con todos vosotros, con las personas que están Un placer, presentes. un placer enorme por la generosidad que tenéis de abrirnos vuestra casa y la forma de trabajar para que la gente pueda entender de verdad la magia que tiene y por qué son tan grandes estos vinos. Pues muchísimas gracias. Mucho. Hay que repetirlo. Muchísimas gracias, Bernardo. Gracias y hasta la vista. ¿Se oye mejor con cascos o sin ellos? Ahora no llevo cascos. A ver que me parezca Juan. Sí, a ver si me sale Juan. Ponme algo, Juan, para poderte pinchar y sacarte. Aquí está. ¿Sí? Muy buenas, don Juan. Hola, ¿qué hay? Me alegro de verte. Un placer, en directo. Un placer enorme tenerte. Muy bien, igualmente. Aquí estoy ya. Aquí. Pues ahora, ¿Qué artista, Bernardo? Qué artistas, qué lujo para Montilla Moriles tener dos personas como vosotros. Qué lujo. Pues muy bien. Contigo vamos a empezar de lo mismo, pero tú tienes una cuestión de una complejidad enorme porque vosotros tenéis, Bernardo hace Sierra de Montilla y tú tienes mosto de Sierra de Montilla y mosto de Moriles. Ese proceso, ¿cómo lo hacéis? Te escucho entrecortado, ¿sabes, Juancho? Voy a ver si sé. Ahora ¿Tú me oyes a mí bien? ¿Se me oye mejor ahora? Sí, ahora mejor. Ahora mejor, vale. Bueno, decirte que el proceso nosotros, como tú sabes, tenemos dos lagaretas, una situada en la Sierra de Montilla, más concretamente en la Lagar de la Cañada, donde elaboramos todo el mosto de zona de calidad superior, tanto de Sierra de Montilla como de Moriles. Allí morturamos unas 150 hectáreas que tenemos en propiedad en las distintas zonas. Al mismo tiempo, también controlamos unas 250 fundamentalmente en zona de calidad superior. Morturamos un total de unos 5 millones de kilos de uva que los repartimos entre Gracia y el Lagar de la Cañada. Allí hacemos una selección a la hora de recoger la uva, como bien ha explicado Leonardo, fundamentalmente teniendo en cuenta que la uva tenga grado óptimo de maduración y procurando, evidentemente, buscar que cubramos la mayoría de lo posible, por lo menos para nuestras criaderas de vinos emblemáticos, como el que estás catando como María del Valle, como el Gran Barquero, nuestros solerajes de vino de 15 grados, procurar cubrir los 15 grados naturales con holgura, ya que después en la crianza biológica tenemos unas mermas importantes en cuanto a grado alcohólico. La recolección la hacemos, procuramos hacer lo que pueda en vaso, no tenemos más remedio que hacerlo a mano, pero siempre procurando aprovechar las horas del día más frescas y en mediodía cortar. Y lo que es la espaldera, pues la recogemos con cosechadora, con mesas de selección, aprovechando la fresca, la noche entre las 4 y las 9 de la mañana, con objeto que a las 9 de las 10 de la mañana la uva esté toda en la prensa y a ser posible incluso desfangando, ya que la prontitud en esa etapa es fundamental en la evolución del vino hasta el final del proceso, tanto biológico como subjetivo. Claro. Y cuando llegáis a ella, vosotros, toda la parte de
de fermentación, tenéis tinajas, acero inoxidable. Bueno, antes pensamos en prensa de pulmón, obtenemos casi un 80% de vino por vinado, un mosto virgen, aunque nosotros le damos un poco de presión a la prensa, dependiendo de los años, si la uva de piel madura, si es como la de Moriles, el caso, que es una de las diferencias que hay entre Moriles y Sierra. O sea, Sierra, sabes tú que la uva es más gruesa, de piel más fina. ¿Y hay diferencia en la vendimia de recoger? ¿Cuántos días tenéis de diferencia de una a otra uva? Como bien ha dicho Bernardo, ya las cosas se van acercando por el cambio climático, pero normalmente los 2 o los 15 días suele haber diferencia entre la Sierra y Moriles. O sea, Moriles es una vendimia un poco más tardía. Entonces, como te iba diciendo, nosotros sí le damos un poco de presión a la prensa con objeto de que el vino, el mosto que tengamos, tenga un poco de estructura. Si no, después hay muchos problemas se queda el vino muy escaso de tanino y hay muchos problemas en la crianza biológica de aislado e incluso de turbidez. También hay que tener, es cierto, que tener mucho cuidado en el prensado porque si te pasa, ocurre todo lo contrario. Vienen lo que es las oxidaciones y el tanino da muchos problemas luego también en la crianza biológica, impide que se desarrolle el velo de flor. Y bueno, y las consecuentes oxidaciones, como tú bien sabes. Después pasamos a un desfangado, no un desfangado enérgico, sino un desfangado liviano o suave de unas 10-12 horas, con objeto de quitarle al mosto las partículas más groseras y procurar que se mantenga lo que es la levadura indígena, que es otro terroir, por decirlo de alguna forma, que tiene cada año la vendimia. O sea, todo el año cambia la vendimia por la uva en sí, por el estado de erosión y también por la levadura que trae la uva. ¿Verdad? Nosotros, que ese es uno de los estudios que falta, ¿verdad? Claro. De y es fundamental, todos los años cambian las fermentaciones de las mismas parcelas, con las mismas temperaturas, con las mismas características y cambia la temperatura de fermentación, que aunque hoy día utilizamos fermentación controlada, pero las características, tanto en la aceleración de la fermentación, en el descube final, en la temperatura que toma la tinaja, todo va cambiando con la levadura indígena. Y finalmente, ya como terminamos... Me preguntan porque ¿cómo desfangáis? Desfangamos de forma natural, estáticamente. O sea, no utilizamos ni frío, ni productos enológicos, nada. Solamente estáticamente le quitamos lo que es la partícula más grosera y ya pasamos a lo que es la fermentación, que previamente ya en su día se ha hecho un pie de cuba, y vamos llenando los depósitos paulatinamente con rocío. Igual que antiguamente se hacían las tinajas, pues nosotros lo hacemos en los depósitos. Y luego cada depósito, vosotros cada depósito son las parcelas o los pagos que vais vinificando. Bueno, nosotros en el depósito nosotros los depósitos los vamos llenando y los vamos numerando y cada depósito, nosotros llenamos el depósito 1, si lo volvemos a llenar el depósito 1A, si lo volvemos a llenar el depósito 1B y así sucesivamente. Esa trazabilidad la llevamos hasta el almacenamiento final, o sea, o en inoxidable o en tinaja de 6 o de 10.000 litros, donde esté, y entonces si nos tenemos que ir para atrás cuando hagamos la calificación para asegurarnos de lo que realmente estamos viendo, que nos gusta, pues podemos ver si la procedencia es del lagar del Ciprés, si es del lagar de la Cañá, si es del lagar del Cuco, si es de la finca de la Hoja de Moriles, si es de la finca de Villadela. Escrupulosamente la separación de lo que es Moriles a Sierra no se hace porque, bueno, entendemos que otra de las virtudes que tiene el vino de Moriles con el de Sierra es que la mezcla de los dos, por la experiencia que nosotros tenemos en bodega, es lo ideal para la crianza biológica. Exacto. Entonces, nos aprovechamos de que tenemos esa ventaja, que tenemos las dos calidades, o sea, tenemos las dos zonas, tenemos Moriles, las dos tenemos calidades Sierra. Superior. Claro. Y ahí Claro. vamos a ir por partes. Ahora, el soleraje del Solera Fina María del Valle. Ahí cuando va el proceso que... Bueno, pues nosotros cuando vamos a hacer el soleraje, como ya te he dicho, descubamos en tinajas. Las tinajas lo que se realiza es lo que es un sobretabla en Jerez. Ahí terminamos lo que es el final de fermentación. También intentamos que ocurra la fermentación maloláctica, que en muchísimas ocasiones no ocurre con la alcohólica. Y es fundamental meter un vino en crianza biológica sin ácido málico, ya que te puede dar muchísimos problemas de refermentación, cambio de pH,
alteraciones microbianas y demás. O sea, la fermentación maloláctica es tan fundamental en los vinos finos de la zona como la fermentación alcohólica. ¿Y por qué encuentro yo tanta diferencia? Dices, mezclas, pero ¿por qué encuentro tanta diferencia cuando pruebo el Solera Fina María del Valle como cuando pruebo el Gran Barquero? Bueno, porque ahí juega un papel muy importante lo que es el envinado de la bota. Exacto. Nosotros, en esa parte, explica un poco esa importancia que nunca se habla de ello, pero la importancia del envinado y del tipo de bota que tengas. Claro. En el caso de Gracia Hermano, el soleraje inicialmente es 100% de Moriles, que se inició en el año 75, que fue mi jefe, don Rafael Córdoba y Pepe Jiménez, que era una nariz privilegiada, que era capataz de Gracia en aquel momento, y se compraron algunos envases y una cantidad importante de soleras de Moriles de cosecheros almacenistas de muchísimo prestigio allí, tanto en Moriles como en las Navas de Cepillén. Hoy día contamos con partes de esos envases, partes de envases que vienen de la antigua bodega Baena, y todo eso son botas de 5 o 6 centímetros de duela, que lo que conocemos aquí en Montilla como botas de cabeza de toro. Eso es fundamental en la crianza biológica porque no es una bota fina donde la crianza es casi acelerada. Igual que si cuando tú te pones en el oxígeno a presión. Ahí lo que ocurre es una microoxigenación. Esos son vinos de largo recorrido. O sea, María del Valle es un vino que tiene 8 o 10 años, pero que yo creo que incluso si tuviera más años tampoco pasaría nada porque tú lo estás viendo en la botella, que es un vino de la Saca 2008, un vino que tiene 1 año y medio en botella y todavía tiene carácter de levadura. Tiene, lógicamente, los tonos oxidados, pero el carácter de levadura lo tiene. Claro, es que por eso para el tiempo... ¿Qué es lo que me comentaba? Sí. Tan importante... yo veo tan importante el terruño que tan en auge está poniendo, el terroir, los pagos, pero hay tantas cosas también, como hemos hablado, de la levadura indígena que tenemos aquí y fundamentalmente del envinado de las botas. Si tú tienes el mejor pago que tengas en la zona, fermenta a baja temperatura, después ese vino lo metes en una bota, en un sitio no adecuado, donde no esté la corriente de aire adecuada, las ventanas bien colocadas, y una bota que sea una bota de 30 arrobas, que tenga un centímetro de espesor, evidentemente tú no vas a conseguir un vino de una calidad excepcional, como lo que estamos buscando. Efectivamente. ¿Cuántas criaderas tenéis en el Solera Fina María del Valle? En el Solera Fina María del Valle tenemos lo que es la solera y 6 criaderas. Ahí lo que hacemos son varias sacas conforme a las necesidades. No tenemos estocaje de vino en función de la necesidad que tengamos de envasado. Vamos seleccionando, o sea, o bien mi compañero o bien yo, vamos beneficiando bota a bota, la vamos marcando, la que va a servir para Solera María del Valle, la que en su momento vamos a dejar que agote el velo de flor y se empiece a concentrar y suba el grado alcohólico que destinaremos a nuestro amontillado de Gracia. Y después, otra particularidad que tenemos en el caso de María del Valle es que seguimos utilizando el sistema de rociar con canoa y jarra y carseta, como antiguamente, como el trabajo de chino. Pero bueno, como son cantidades importantes de realmente las que se mueven, pues merece la pena hacerlo porque son velos que están muy agotados ya. Muy agotados. Y eso va luego al tauromaquia, al amontillado y termina... Eso finalmente lo destinamos al amontillado tauromaquia para terminar en el amontillado que es el amontillado de Monterruy, que actualmente hemos llenado una pequeña partida, pero vamos, que no comercializamos de momento. Ya es un amontillado de alto postín. Y ahora vamos al otro soleraje, al de Gran Barquero. Vale. Desde abajo de todo, seleccionas los mostos que van allí y empiezan a entrar en el sistema. ¿Cuántas criaderas tienes en el sistema del Gran Barquero? En el sistema del Gran Barquero amontillado hay implicado... En el fino primero. En el fino, 4 criaderas y la solera. 4 criaderas y la solera. Y ahí tiene, ahora lo sacáis con 10 años. Ahora lo sacamos con 10 años, sí. Y bueno, y el proceso es el mismo. Nosotros, de la misma selección que hacemos en el vino de tinaja, buscamos que nos guste el estilo que esté más encaminado a lo que buscamos en el Gran Barquero o el que estamos buscando para el María del Valle.
Eso no quita que, como te he comentado en varias ocasiones, como he hablado sobre esto, que utilizando incluso los mismos vinos, el carácter sea totalmente distinto y ahí es donde juega el papel el envinado de la bota. O sea, tú puedes utilizar el mismo vino para Rosía María del Valle, que en su día se inició con Moriles, y el mismo vino para el Gran Barquero, que en su día se inició con lo que se iniciara, seguramente con vino de sierra, lo desconozco. Sí. Pero el vino, el camino que toma el vino por el envinado de la bota, coge el estilo del Gran Barquero y el otro coge el estilo del María del Valle. Eso no falla. Es que los pruebas juntos y son dos mundos. Es increíble. Claro. Cuando Sin embargo, si a mí me gusta, bueno, si me gusta, si en la cata que hacemos nos gusta, clasificamos un vino que nos gusta, de verdad, pues independientemente que tenga el 80% de Moriles o tenga el 60% de Moriles, tanto lo podemos utilizar para María del Valle como para el Gran Barquero. Hoy también, como tú, tenemos la ventaja que antes no tenían, como bien ha explicado Bernardo, que hoy día es casi injustificable que no se elabore con calidad. Porque, hombre, yo gracias a Dios soy una persona afortunada porque estoy en una bodega que tiene todos los medios, muchísimos medios. Tenemos frío, tenemos ultrafiltración, tenemos fermentación controlada, tenemos muchísimos medios. Y antes era más complicado porque imagínate hacer una clasificación y que el vino tuviera 1 gramo de glucónico. Hoy día es que tienen los análisis al minuto. Se sabe el hemálico que tiene el láctico, el glucónico, la cratoxina y el ADN del vino, lo sabes. Una cosa que se me ha pasado, perdona, voy a volver a una cosa antes, pone en rama. Quisiera que explicaras a la gente qué significa en rama. ¿Cómo hacéis vosotros? Sí. Bernardo decía que ellos con media hacen filtrado con media y vosotros explica qué significa en rama a la gente. A los que bueno, Bernardo es más erótico que nosotros. Nosotros no utilizamos los medias. Nosotros vamos directamente con muchísima precaución cuando vamos a sacar el vino y cogemos una luz de esta ultravioleta y pues lo ponemos al lado, sacamos el vino y de ahí da depósito a la botella. O sea, el vino no está filtrado. Porque el vino en rama, que sea en rama, no quiere decir que el vino esté sucio. O sea, tiene un velo, pero realmente el vino tiene que estar limpio y brillante. Sí es cierto que hay botellas que pueden tener algún que otra partícula de flor, pero vamos, eso es todo lo más natural que puede pasar en un vino en rama. De hecho, puede seguir evolucionando la botella, pero no es normal que una botella de esta tampoco dure más de 2 días, con lo bueno que está. Claro, y media te da sed, además. Todo. Ahora, en rama no es lo que pretendemos decir mucho de que el vino tiene que estar con nube, turbio, oler recuerdos pestosos. Eso son defectos, eso no son virtudes. No. En rama, si el vino está perfectamente equilibrado, se ha elaborado correctamente de su pH, su acidez y no tiene ningún tipo de contaminación, el vino tiene que estar perfectamente limpio y brillante. Esto solo tienen un defecto que es el tamaño, que es muy escaso de media botella, que se te acaba pronto. Entonces, en el Gran Barquero, cuando llega, ¿qué botas eliges para comenzar el soleraje del Gran Barquero amontillado? Bueno, en el Gran Barquero amontillado tenemos la norma de cuando vamos a sacar fino, pues, bueno, como en todo lo que hacemos en la bodega, pues previo hay una clasificación del vino que realmente va a servir para el Gran Barquero. Si hay alguno que realmente no está dentro de los parámetros que nosotros aceptamos con esa calidad y lo podemos destinar a otro tipo de vino, o bien, que también lo necesitamos, el vino que pierde el velo de flor, pero por agotamiento. O sea, no porque haga mucha calor, sino realmente que por circunstancias ha perdido el velo, lo dejamos que vaya realizando las mermas y que se vaya concentrando el alcohol. Hay vinos en el soleraje de Gran Barquero que pueden tener 16, incluso 16 grados y medio de alcohol, que son los vinos ideales para el amontillado. O sea, un amontillado de un vino fino de 5 años o de 2 años, que mucha gente, o de 2 años incluso, dice, el vino se me ha puesto duro, lo que voy a hacer es que le voy a poner alcohol y lo voy a utilizar para el amontillado. Eso al final, lo que puede salir del soleraje después de amontillado es un galipuche, que ni es un vino oxidativa, ni es un vino, es un producto extraño. Sí. Entonces nosotros pues tenemos dentro del soleraje del fino Gran Barquero, pues tenemos una serie de botas
que vamos seleccionando. Si en ese momento no tenemos necesidad de ellas, pues lo que hacemos es que las sacamos de ahí, las almacenamos en acero inoxidable o en una tinaja, y cuando tenemos necesidad de ellas para correr la escala del Gran Barquero Amontillado, pues entonces acudimos. Tenemos un vino de un grado alcohólico natural de 16 y 16 grados y medio. Y explícame esa diferencia, Juan, de que hay entre el amontillado, como hacéis, como ha explicado Bernardo y como has explicado tú, que dejáis agotar que muere biológicamente y comienza a oxidarse, de, por ejemplo, los amontillados que hay que tienen 5 años y que comienzan la oxidativa, que habrá que encabezarlos para que, lógicamente, si tienen 8 años, como pide el Consejo. ¿Qué diferencia nos puedes explicar entre esos dos tipos de vino? Hombre, nosotros ese producto no lo tenemos. O sea, nosotros, el producto que tenemos es un amontillado que es Gran Barquero, que tiene 10 años de crianza biológica o 12, porque si hay muchas veces que lo dejamos en la bota 2 años o para que se haya perdido el velo, para que evapore agua y concentre grado alcohólico. Entonces, pues dentro del soleraje del fino puede haber vinos botas con 16 grados y medio. Esas son las botas que nosotros utilizamos para la cuarta criadera del amontillado, que en su día hicimos lo mismo y que tendrán hoy día 17 y medio. Y vamos jugando con ese grado hasta llegar hasta la solera, que tiene en torno a 19 grados y medio, 19,8, y lo comercializamos con 19 grados de alcohol natural. Nosotros no añadimos alcohol al amontillado. ¿Qué es lo que te permite eso? Pues te permite eso, que tengas una cantidad importante de volumen de vino fino de esa vejez y de esa calidad, y una cantidad importante en crianza oxidativa de amontillado. Si tú ordeñas la vaca más de lo que debes, pues entonces tendrás que añadir alcohol. Nosotros hoy día pues podemos presumir, yo creo que habrá muy pocos vinos en el mundo, si no ninguno, que tenga 19 grados y que sea de alcohol natural. Bien, es cierto que tiene un costo añadido, que es la merma, que la merma estará en torno al 5%, 5 o 6%, que eso si lo multiplica por los años que tiene y compra una botella de amontillado Gran Barquero que estará en torno de los 20 euros, pues te cuesta 10 euros, porque en 25 años la merma es casi un litro. Es que ahora la nueva etiqueta, habéis puesto 25 años, este vino lo conocimos cuando tenía unos 12, 14 años, hace muchos años. ¿El qué? ¿El amontillado? Sí. Sí, pues yo creo que en Montilla hay buena amontillada, pero yo si hay algún vino en Pere Barquero, no quiero presumir tampoco, pero que es muy bueno, de muy alta gama, son todos, pero la amontillado muy especial en Pere Barquero creo que hay poco. Siempre es tu vino, es tu vino. Tú lo sabes. Siempre ha sido tu vino. Siempre ha sido mi vino. El Soledad de Amontillado, bien. Y aquí tengo otro para brindar contigo. y luego de ahí, o sea, de este pedazo de vino de 25 años que habéis puesto ahora en la etiqueta, que habéis con el cambio de... ¿qué tal? Sí, el cambio de imagen que ha sido muy bonita. Ahí con Adela. ¿Y qué habéis hecho? ¿Qué botas de la solera seleccionas para pasar al siguiente, que es el 1955? Bueno, en 1955 yo creo que lo hemos llenado en un par de ocasiones o tres, en pequeñas tiradas de 200 a 250 botellas. Y entonces, de las botas que tenemos en crianza como solera de amontillado, Gran Barquero, pues hacemos una selección, pero ahí muchas veces funciona lo que es la corazonada, porque si tú te metes en una escala y catas 60 botas, ya en el amontillado es difícil repetirlo. Te puede decir, me gusta más para reponer las mermas, para rociar lo que he sacado, me gusta más la 8, la 28 y la 42. Y va al día siguiente, además voy con Rafael, que es mi compañero, y dice, pues a mí no, a mí me gusta más las 3, las 4, y cada uno dice, pues, ¿qué es lo que pensé el primer día? Esto, ¿cierto? Así tampoco... Si estamos hablando ya de vinos de muy alta calidad, donde un día te puede oler uno más a madera vieja o a especia o a caramelo, y otro día te huele la número 4 o la número 8. Entonces, ahí lo que juega fundamentalmente, como todos son de muy buena calidad, pues la corazonada del primer día. ¿Y ¿Cuántas criaderas tiene el 1955?
Bueno, pues 1955 tiene la criadera solamente, toda es la solera del Gran Barquero, que es el que utilizamos, y todo lo que viene detrás. O sea, que hay que sumarle todo lo del vino fino y todo lo del amontillado. Claro, de este en concreto. Y luego, y del 1955, ¿qué eliges Sí. para ir a este que tengo aquí de mi botellita? Bueno, pues ese sí tengo unos tonelitos marcados, porque eso realmente hay una cantidad, muy pequeña cantidad, una cantidad simbólica en la bodega. Ese es un vino muy mimado allí, porque fue recientemente premiado con, como tú sabes, con 100 puntos Parker. Sí. Bueno, hay varios vinos en la bodega, porque hay 20 vinos con más de 90 puntos Parker, pero este le dieron 100 puntos Parker. Sí. Y este habéis hecho, que recuerde yo, habéis hecho dos sacas. Dos sacas hemos hecho. Una como Serie A en el año 99 y otra, no recuerdo si fue en el año 2009 o 2000, la verdad, 2015, creo, perdón, 2015, me confundí. Y dos sacas de 1000 botellas cada una. Claro, la que tengo yo es del 99. Entonces, ese es un lujo. Eso, pues, tú tienes y yo no tengo. Para que veas tú, yo me voy a beber dos de Gran Barquero, entonces. Cuando quieras, porque me quedan dos ahí de por medio de todo. Bueno, pues el criterio que sigo en el 1955 ahí sí hay que ser un poco más exhaustivo y ahí ya pido opinión a una poca de compañeros míos. Eso ya hago mezcla del número 4 con el número 8, con el 2, con el tonel número 3, con el número 4, buscando siempre la similitud con lo que tenemos. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto... Adela dice que de 2016 es la saca de 100 puntos del Wine Advocate. Sí, y luego además... Y entonces... pues ya te digo, hacemos un panel de cata y tomamos notas, pues nos gusta más la muestra A, pues la muestra A, pues el tonel número 2 con el tonel número 7, que es por tanto 25%, y jugamos ahí mucho con objeto de tenerlo lo más mimado. Lo tenemos todos mimados, pero ese especialmente. y esta joya, que esto ya es, el embotellarlo debe ser como una cosa de artesanía. También, como le pasaba a Bernardo con el Solera Fundación, es una cosa casi religiosa. Claro, eso, bueno, con la lamparilla allí mirando uno casi con los mosquitos, después el lacre, todo artesanal, pero eso lo vale. Hay cosas que merece la pena hacerlas y bueno, y cosas que las haces porque te gusta y yo creo que ahora mismo en la bodega hay un grupo muy bueno y todo ello conlleva que tengamos una calidad bastante reconocida mundialmente, como tú sabes. Nos queda 1 minuto 50 y quiero que me expliques tu colaboración con Equipo Navazos, con Jesús y con Eduardo. Bueno, tenía aquí quería hacer un comentario sobre Jesús Barquín, sobre un comentario sobre el fino que estás bebiendo, que te lo voy a hacer antes, porque aquí el concepto de fino en rama, de vino evolucionando en botella durante un vino fino 1 año y medio, 2 años, eso no hace más de 5 años, eso era impensable. O sea, esas botellas, eso desgraciadamente se vaciaban en depósitos y se usaban para vinos corrientes. Yo tengo decenas de botellas de todo ello, con años de botella. Y el otro día, cuando estuve leyendo un libro que ha escrito Jesús sobre los vinos tradicionales de andaluces, y dice, al igual que otros vinos del mundo, los mejores finos pueden desarrollar una mayor profundidad, armonía y complejidad tras 1 o 2 años en botella. Claro. Parece que los mejores candidatos son aquellos que han pasado un largo periodo bajo velo de flor. Mientras más, mejor. Claro. Y ese es el caso del vino que está bebiendo. Claro, esta es una saca que veo aquí, que es de octubre del 18. O sea, tiene casi 2 años de embotellado. Y el vino pues cuando estaba leyendo el libro se me caían las lágrimas, porque digo, bueno, si hace 10 años, 12 años estos vinos que los vaciábamos y se gastaban en los vinos corrientes. Pues porque... Y entonces con Jesús y con Eduardo, pues nada, aprender mucho de ellos. Yo los considero sabios del vino como tú, les gusta, eso es importantísimo, y yo estoy aprendiendo mucho de ellos y yo creo que ellos también han aprendido algo de mí. Pues ya nos quedan 10 segundos. Quiero darte las gracias porque qué lujo tener a 2 personalidades como vosotros. Qué pedazo de vinos. Yo que me he probado 7 vinos aquí en este